Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Piñón Urbina y hoy les voy a hablar del tema adopción de menores. Aquí podemos ver el contenido del tema adopción de menores y cada uno de los puntos que se desarrollarán en la presentación. La adopción. En las relaciones padre-hijo, la filiación puede ser legítima o adoptiva. Mediante la adopción de una persona, generalmente un menor, se crea una relación entre el adoptante, que acepta a esa persona como si fuera un hijo, el adoptado, que pasa a considerarse como hijo del adoptante. Aunque hay diversos grados en la adopción, plena o semiplena, el vínculo que se genera es la filiación. Toda adopción presupone, antes de constituirse, que existe una carencia. Acorde con el momento, puede contemplarse desde dos facetas, como la carencia de un adulto, generalmente por imposibilidad biológica de ser padre o madre, y la carencia de una persona de ser atendida o que se encuentra en desamparo. Regulación jurídica. Tipos de adopción. Existen dos tipos de adopción, las cuales pueden ser simple o plena. En la adopción simple, el vínculo filial solo se establece entre el adoptante y el adoptado, por lo que no se extiende a la familia del primero. Las relaciones del adoptado con su familia de origen continúan, aunque de forma débil, y la relación entre adoptante y adoptado puede ser revocada. En la adopción plena, la relación filial establecida entre adoptante u adoptado se equipara al vínculo biológico, ya que el adoptado se incorpora a la familia de los adoptantes como si fuera hijo consanguíneo. La relación filial biológica y consanguínea se igualan. Calificación de la adopción. La adopción, sea plena o semiplena, genera una relación filial que encaja en el derecho de familia, no en el de los negocios. El que adquiere el adoptado es un estado civil nuevo, un estado del que antes carecía. De ser un hijo biológico y tal vez abandonado, pasa a ser un hijo adoptado. El estado de hijo es un estado civil, donde es y debe ser para el adoptado. El adoptado que entra en una familia ingresa como parte de la misma y sus relaciones familiares se transforman, cambiando su estado civil. ¿Qué es la adopción? Es un acto jurídico mediante el cual se establece un vínculo de parentesco, principalmente entre el adoptante y adoptado, convirtiendo al segundo en hijo del primero. En el derecho internacional privado, este hecho se refleja al establecerse una conexión favorable al menor durante todo el proceso de la adopción. La competencia. Esta se define a partir de la residencia del menor, porque es el juez de ese lugar el que mejor puede llegar a conocer las circunstancias en que el menor se encuentra. Competencia para conocer y constituir la adopción. La constitución de la relación adoptiva requiere la intervención, el conocimiento y autorización de alguna autoridad. Normalmente esta es la autoridad judicial. La trascendencia de un acto de esta naturaleza, que afecta profundamente a la familia y a la sociedad prácticamente en todos los sistemas jurídicos de Occidente, se considera una cuestión de orden público, por lo que sale del ámbito de la libre autonomía de los particulares. No obstante, que por lo general en los países con un sistema jurídico de la familia romano-germánica, el asunto es de competencia de las autoridades judiciales. Competencias. En un sistema moderno y especializado como el prescrito por la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, de la que México es Estado parte, se adoptan reglas de competencia para diversos supuestos. 1. Otorgamiento de la adopción. La autoridad competente es la del lugar de la residencia habitual del adoptado. 2. Anulación y revocación de la adopción. Son competentes los jueces del estado de la residencia habitual del adoptado en el momento del otorgamiento de la adopción. 3. La conversión de la adopción simple en adopción plena. Son competentes las autoridades del estado de la residencia habitual del adoptado en el momento de la adopción, o las del estado donde tenga domicilio el adoptado cuando tenga domicilio propio en el momento de pedirse la conversión. 4. Cuestiones relativas a las relaciones entre adoptado-adoptante. Son competentes los jueces del estado del domicilio del adoptante mientras el adoptado no constituye un propio domicilio. A partir de que el adoptado tenga domicilio, a elección del actor, el juez de domicilio del adoptante o adoptado. Capacidad para constituir la adopción.
Para constituir una adopción con relación a la capacidad, cabe diferenciar las reglas de conflicto de las sustanciales. Reglas de conflicto. Se indica cuál es la ley aplicable que prescribe quién es capaz. Sustanciales. Se dan las respuestas directas que indican quién posee capacidad. En las reglas de conflicto establecidas en el orden jurídico mexicano interno, no existe una norma especial sobre el particular, por lo que es necesario recurrir a las normas conflictuales generales. Cada entidad federativa tiene sus reglas propias sobre el derecho aplicable, las que se sustentan en dos conexiones, la del domicilio o la ley del juez. Constitución de la adopción. Dependiendo del orden jurídico aplicable, la constitución de la adopción puede manifestar algunas modalidades. A. Los padres biológicos, en especial los que entregan al niño, eligen a los padres adoptivos. La relación se da entre estas dos partes. B. El Estado es el que elige a los padres adoptivos. En este caso, los padres biológicos entregan el hijo al Estado, o este es el que se los retira. Luego, el Estado se encarga de buscar a la persona que adoptará. Las leyes de las entidades federativas mexicanas, a partir de 1998 y bajo la influencia de las convenciones internacionales ratificadas por México, comenzaron a introducir la adopción plena, aunque varias continuaron conservando la semiplena. El legislador de cada entidad federativa ha introducido dos modalidades en la adopción que no concuerdan con los compromisos internacionales. A. La adopción internacional se constituye en cada entidad federativa, pero en ella se requieren dos elementos acumulativos de conexión con el extranjero: la nacionalidad del adoptante, que debe ser extranjera, y la residencia de este adoptante, que debe situarse en el extranjero. B. La adopción realizada por extranjeros que se constituye en una entidad federativa, pero por extranjeros con residencia en territorio mexicano. El error de percepción de los legisladores mexicanos parte de atribuir un significado equivocado a lo que ha sido acogido como adopción internacional en convenios internacionales. Derecho convencional internacional. En el ámbito convencional internacional existen tres cuerpos normativos que fijan la ley aplicable, tanto en la Constitución como a otros efectos de la adopción. A. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. B. La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción internacional de menores. Y C. La Convención de La Haya sobre protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional. La Convención de las Naciones Unidas ha sido aceptada por varios países, mientras que la Convención Interamericana en materia de adopción tiene una cobertura demasiado estrecha, pues solo 3 países la han ratificado y de estos ninguno es un país que sea uno de los destinos de los menores adoptados. Por lo que hace la Convención de La Haya, los países miembros son 30 estados y entre ellos destacan los principales países de destino, como Estados Unidos de América, Francia, España y Alemania. Derecho interno. En la ley aplicable para constituir la adopción según la legislación mexicana es necesario diferenciar dos hipótesis: la constitutiva de la adopción y la que se refiere a las relaciones adoptivas. La hipótesis constitutiva de la adopción implica dos supuestos normativos: la forma que asumirá la adopción y la capacidad para adoptar y ser adoptado. La forma. Respecto a la forma, la conexión se vincula con el lugar donde se constituye la adopción. Capacidad. Se regirá según la ley reguladora de la capacidad de cada uno de los intervinientes, la del padre y la madre biológicos que consienten en la adopción, la del adoptante y la del adoptado. En las leyes que acogen la conexión domiciliar, la ley de la residencia habitual del adoptado es la que rige la adopción y las relaciones de éste con el adoptante, los padres biológicos y las personas emparentadas con el que adopta. En las leyes de la conexión a la Lex Fori, el criterio territorial es prevaleciente, como en el DF. Requisitos del DIF para adoptar en México. Para nacionales o residentes en países que no forman parte de la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional.
Deberá presentar la documentación necesaria traducida al idioma español por un perito autorizado en su país debidamente legalizada o apostillada. Los estudios socioeconómicos y psicológicos deberán ser practicados por institución pública o privada del país de residencia y presentados debidamente legalizados o apostillados. Presentar la autorización de su país de residencia para adoptar a un menor mexicano. Aceptación expresa de la institución DIF realice el seguimiento de la vida del adoptado en su nueva familia. Para nacionales o residentes en países donde sea aplicable la Convención sobre Protección y la Cooperación en materia de adopción internacional. Copias certificadas de actas de nacimiento, del o de los solicitantes y de los hijos que pudiesen tener, y en caso de matrimonio, copia certificada del acta de este. Una fotografía en color, tamaño credencial de cada uno de los solicitantes. 10 fotografías tamaño postal en color, todas en su casa. Certificado médico de la buena salud de él o de los solicitantes. Constancia de trabajo, identificación oficial con fotografía de los solicitantes, estudio psicológico y económico, certificado de idoneidad, certificado de no antecedentes penales. Como se advierte, se trata de reglas administrativas del DIF que pretenden clarificar los requisitos para una adopción internacional, aunque hay algunas que van más allá de lo prescrito por la ley y los tratados. Procedimiento preliminar para constituir la adopción. La Convención de La Haya sobre la protección de menores contiene un proceso uniforme para las adopciones internacionales. A. Las personas que residen en un estado y deseen adoptar a un niño que reside en otro estado deben dirigirse a la autoridad central de su residencia enviando solicitud de adopción. B. La autoridad central del lugar de los adoptantes, si estima que son adecuados y aptos para adoptar a un niño, prepararán un informe que enviarán a la autoridad central del lugar de residencia del menor. C. La autoridad central del estado de origen preparará un informe. D. El resultado que enviará a la autoridad central del lugar donde están domiciliados los futuros padres, pero procurando no revelar la identidad de la madre biológica. E. Las autoridades centrales de cada estado deberán realizar los actos necesarios a fin de que el niño obtenga la autorización para salir de su país, así como de entrada y residencia permanente en el lugar de destino. Certificado de idoneidad. Uno de los requisitos más importantes en la Convención de La Haya es el certificado de idoneidad, que dentro del procedimiento preliminar acredita a una persona como un posible padre adoptante. Acorde a la Convención de La Haya, las autoridades mexicanas están obligadas a cooperar en las adopciones internacionales, expidiendo el certificado de idoneidad para adoptar cuando los futuros padres satisfagan los requisitos correspondientes. Contenido del certificado. 1. Información individualizada del solicitante. 2. De la vida en pareja. 3. De las actitudes sobre la adopción. 4. Apoyo del que se dispone. 5. Capacidades educativas. Efectos que produce la adopción extranjera. Una vez constituida una adopción internacional, produce diversos efectos, que según la regla general del derecho internacional privado mexicano, se rige conforme la ley reguladora del Estado civil, aunque varios efectos se rigen por las leyes uniformes como lo establecido en la Convención de La Haya. Si se trata de una adopción plena, el adoptado adquiere los mismos derechos de un hijo biológico. Se equipara con un hijo consanguíneo sin diferencia alguna. Un efecto especial previsto en la ley interna mexicana y que se debe estimar como norma imperativa es lo relativo al secreto de la adopción, que no solo está asegurado por la norma interna, sino también por una norma uniforme de derecho convencional internacional. Los efectos o repercusiones sucesorias entre adoptante y adoptado y entre éste y sus familiares del adoptante en la adopción plena se regulan por la ley que rige la sucesión y no por la que rige los efectos de la adopción, aunque tal vez puedan coincidir. Si la adopción otorgada en el estado de origen solo hubiese sido semiplena, pero en el estado de destino solo se reconoce la plena, la Convención de La Haya autoriza la conversión de la adopción semiplena en plena, siempre que los consentimientos otorgados en el estado donde se constituyó la adopción se hubiesen expresado en ese sentido. En nuestra ley, la adopción no entraña el cambio de nacionalidad o pérdida de la que se tenía.
No obstante, un menor extranjero que ha sido adoptado por un mexicano domiciliado en México puede obtener la naturalización mexicana previa solicitud. Reconocimiento de la adopción constituida en el extranjero. ¿Qué se requiere para reconocer una adopción constituida en el extranjero? En España existen los siguientes requisitos. A. Que la autoridad que consintió la adopción tenga competencia en la esfera internacional. B. Que se aplicó la ley prevista por la ley española. C. Que no se afecte el orden público. En México se reconoce la adopción constituida en el extranjero sin necesidad de realizar trámite alguno. Cualquier autoridad judicial o administrativa podrá reconocer una adopción constituida en el extranjero. Se trata de lo que conocemos como fallo de reconocimiento automático, esto es, no requiere algún procedimiento exequatur. Conforme a la Convención de La Haya, el reconocimiento de la adopción también implica el reconocimiento a. Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos. B. De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo. C. De la ruptura del vínculo de afiliación preexistente entre el niño y sus padres biológicos. Si la adopción produce este efecto en el estado contratante en que ha tenido lugar. Para reconocer una adopción extranjera debe tomarse en cuenta el principio favor fili, así como los derechos adquiridos que nuestro derecho merecen atención. Adopción malograda o frustrada. Acorde con la Convención de La Haya, es posible que una adopción se constituya en el país de origen o en el país destino. La modalidad más empleada es la primera. En la segunda opción se pactó la posibilidad de que el menor sea trasladado al extranjero con la finalidad de ser adoptado y mientras, ese menor se puede encontrar provisionalmente con los pretensos adoptantes. En esta modalidad, al llegar el niño que va a ser adoptado al país destino, puede ocurrir que la autoridad central de este estado estime que la adopción ya no responde al interés superior del menor. La adopción prueba ha fracasado. En este caso, al frustrarse la adopción en curso, el estado de destino podrá tomar algunas medidas. Debido a que México consideró que una situación de esta naturaleza podría ocasionar daño al menor, excluyó de la aplicación de la Convención esta modalidad mediante una declaración que hizo a la firma de la misma, que en realidad constituye una reserva en la medida que excluye esta opción. Registro de la adopción extranjera. En el registro de una adopción cabe diferenciar dos tipos de registro: el registro del acto mismo y el registro en el lugar donde ha de surtir efectos. En el primero, su objetivo consiste en dejar constancia del acto constitutivo, lo cual se realiza en México en el registro civil, cuando la adopción se constituye en el país. El segundo supone que la adopción se constituye en el extranjero, pero que se pretende que surta efectos en el foro, en cuyo caso el registro revalidaría la adopción. El registro constancia de la adopción se regula por la ley del lugar donde se constituye la adopción. El registro reconocimiento se regula por la ley del lugar donde se pretende que produzca esos efectos. Sustitución delictuosa de la adopción. Existen ciertas trabas en la regulación de la adopción internacional que podrían provocar por parte de los interesados la comisión de delitos con la finalidad de evitar dificultades legislativas, pero, lo que es peor, dar lugar a problemas mayores para el niño. A pesar de la facilidad de la simulación, conduce a problemas no fáciles de resolver, aunados a la comisión de delitos. La finalidad de instrumentos internacionales en este ámbito consiste en otorgar la máxima protección al menor y evitar demasiados trámites burocráticos en la adopción internacional. Convenio de coordinación interna. La regulación de la adopción de menores compete en México a cada una de las entidades federativas porque es un país federal. Como esto supone multiplicación de autoridades y acciones, se han establecido mecanismos de coordinación interna entre autoridades federales y de cada entidad federativa para hacer frente a problemas internacionales como el de la adopción. La Secretaría de Relaciones Exteriores y cada una de las entidades federativas celebraron en 1994 convenios de coordinación que permiten hacer frente a los problemas de tráfico jurídico internacional.
Gracias por su atención. Aquí dejo la bibliografía en la que nos basamos para realizar la presentación. Gracias.